Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la sessió d'avui, en la que contem amb la Diana Fuentes. Diana és una companya mexicana que és coordinadora de l'associació Gramsci Mèxic, és llicenciada en Filosofia per la UNAM, professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Mèxic i pel que he vist amb el seu perfil de Twitter, es defineix com a marxista, feminista i assagista. A més, és membre del comitè editorial de la revista Comú i les seves línies de treball i d'investigació són la filosofia política, el marxisme, la teoria crítica i el pensament crític a Mèxic. Bé, Diana ens parlarà sobre la filosofia de la praxi i Gramsci. Us deixeu. Gràcies. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Acá en México es la mañana, yo sé que para ustedes ya es la tarde. Acá estamos empezando el día en esta geografía diferente. Y pues agradecerles enormemente la invitación, las redes que podemos hacer en el mundo de colegas, compañeros con intereses afines es maravillosa. Tengo el gusto de conocerlos personalmente, algunos de ustedes, y me da mucho gusto estar con ustedes en esta serie de conferencias que han preparado y que nos ponen al día en la discusión de la recepción de Gramsci y el uso que podemos hacer hoy de él para el pensamiento crítico. Yo les voy a hablar efectivamente de la filosofía de la praxis. Yo soy filósofa de formación y es un tema que fue el que inicialmente me condujo a estudiar a Gramsci y sobre el que he vuelto en incontables ocasiones porque creo que es un eje nodal de interpretación de su obra, pero también del ámbito político de su pensamiento, es decir, ahí donde todo su entramado conceptual y la forma en la que entiende el Estado moderno, en la que entiende la construcción de los procesos ideológicos, en las que debate, digamos, los problemas de orden también estratégico, anudan en una concepción de mundo, como él mismo me parece que diría, que tiene que ver con la manera en la que entiende, entre otras cosas, la filosofía. Entonces, pues bueno, la filosofía de la praxis, y llamada de esta manera, esto es una nomenclatura, una manera de nombrar pues lo que hasta la época y lo que durante las primeras redacciones, los primeros textos que escriben los cuadernos de la cárcel y por supuesto en la producción previa, Gramsci también llamaría el materialismo histórico, ¿no? Que es el nombre con el que se conoce, digamos, el pensamiento marxista que tiene una serie, está sentado sobre una serie de ideas sobre la economía, sobre la historia, sobre, por supuesto, el decurso y las posibilidades de la transformación social y que, digamos, había ya acuñado este término y que sin lugar a dudas estaba asociado con el marxismo, digamos, de tipo positivista, cientificista, esa ideología que finalmente se convertiría después, ya en pleno estalinismo, en la filosofía de Estado de la Unión Soviética y que derivaría también en esa interpretación manualística propia de la década de los años 40 y de los años 50 y que, bueno, pues tenía ciertas características epistemológicas, ciertos principios que en un afán de sintetizar el aparato conceptual y el entramado crítico de Marx y de Engels, e incluso el del propio Lenin, en realidad mermaron su contenido crítico y en esa medida también, digamos, se cerraron muchas posibilidades creativas desde ahí. Entonces, pues el propio Gramsci en los cuadernos de la cárcel tiene pensando sobre esto que sería el marxismo o la crítica de la economía política o eso que entonces se pensaba como materialismo histórico y que ustedes saben esta dualidad o esta división que habría hecho Engels entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, que insisto, después se disminuyó, se mermó y que se volvió ideología de Estado,
Pero Gramsci empieza a introducir en sus reflexiones de los cuadernos de la cárcel, digamos, una temática que le parece central y que tiene que ver con pensar justo qué es el marxismo, ¿no? ¿Cuáles serían sus características, su rasgo distintivo, su especificidad frente a otras formas del pensamiento moderno? Y no solo en el ámbito de la economía, no solo en el ámbito de la historia, no solo en el ámbito de la teoría política, sino en términos de una concepción de mundo que tiene unas raíces en el decurso del pensamiento occidental, pero también específicamente de lo que llamaríamos nosotros la modernidad, que tiene que ser explorada y que tiene que ser pensada sobre todo en su criticidad, ¿no? Entonces, Gramsci transita de utilizar el término materialismo histórico a finalmente definirse por hablar de filosofía de la praxis. Los grandes estudiosos de la obra de Gramsci pues nos han mostrado, ¿no?, que esto no solo se debió, aunque sin lugar a dudas tuvo que ver, pero no solo se debió a un tema de censura. Ustedes saben, Gramsci trabajaba en cuadernos, literalmente, que tenía que devolver, solo le permitían tener 5 en la celda, entonces tenía que devolver cuando tenía más de uno. Y entonces esto tenía una dinámica, le produjo una dinámica muy específica de escritura y de procesamiento de su propio pensamiento durante todos los años del encarcelamiento, que incluso llevó al hecho de que hubiera cuadernos de segunda escritura o fragmentos de segunda escritura, porque en ese tiempo algunas ideas fueron enriqueciéndose, problematizándose, hallando contradicciones. Y en ese entonces, en ese working process, diríamos, Gramsci entonces sí tiene que lidiar con la censura, pero en realidad creo que la tesis pues más sólida respecto de este giro terminológico tiene que ver con algunas de las ideas que también va trabajando a lo largo de los cuadernos sobre la especificidad entonces de esto que denomina filosofía de la praxis. Por supuesto, él no es el primero en hablar de filosofía de la praxis para referirse a lo propio del marxismo, digamos, a la forma de concepción de mundo que éste contrae. Ya más bien esto viene también del bagaje teórico del marxismo muy propiamente italiano. Fue Antonio Labriola en realidad el primero que decide nombrar al marxismo filosofía de la praxis, y ya Labriola desde que lo hizo pensaba en que era necesario hacer este cambio terminológico porque era necesario renovar el marxismo y volver sobre la idea, sobre todo del filo político de Marx, ¿no? Si nosotros también atendemos al hecho de cuál es el Marx que le llega a Gramsci, ¿no?, cuál es el Marx con el que más trabaja Gramsci, previo al encarcelamiento, pero también durante los años del encierro, es muy notorio, por ejemplo, su trabajo en torno a, por ejemplo, la recepción tan peculiar que tiene el prólogo a la crítica de la economía política del 59, o las propias tesis sobre Feuerbach, o, digamos, algunos textos que le permiten también, digamos, profundizar, problematizar, tratar de tematizar y hallar cuál sería el nodo filosófico histórico que está ya en la obra de Marx y que se proyecta hacia el marxismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es muy importante porque entonces nos permite entender que cuando Gramsci utiliza el término filosofía de la praxis, hay una decisión de orden teórico, pero también una decisión de orden político. Es la manera en la que decide también instalarse frente, por ejemplo, a el marxismo de Nikolai Bukharin, que se va a convertir, digamos, en el gran antagonista, el que representa, el que sintetiza el marxismo contra el que se va a oponer, ese marxismo positivista, ese marxismo que merma la presencia del sujeto revolucionario, sobre todo en términos del acto consciente que éste debe tener para participar en cualquier proceso emancipatorio, y que hace del marxismo, digamos, una serie de fórmulas sintéticas bastante cuestionables. Entonces, frente a ese marxismo que para Gramsci estaría sintetizado por la obra de Bukharin, que es quien estaría también detrás de lo que después se volvió el marxismo oficial de la Unión Soviética, entonces hay una decisión política y es hablar de filosofía de la praxis. Y
Pero además de esto, a lo largo de los cuadernos de la cárcel, es muy interesante observar cómo en realidad Gramsci tiene una reflexión sobre la filosofía. La filosofía es un tema, así como lo es el lenguaje, así como lo es el folclore, así como lo es la cultura popular, así como lo es la literatura. Son uno de esos tópicos, de esos asuntos que atraviesan el conjunto de los cuadernos de la cárcel y que a los cuales se les dio no una gran importancia, sobre todo en el primer momento de recepción de su pensamiento, ¿no? Es algo que no se consideró prioritario, sobre todo por la fuerza que representaban otros asuntos, por ejemplo, la reflexión que hace en torno al partido, ¿no? La figura de Maquiavelo, la reflexión sobre la hegemonía y sobre todo el Estado ampliado. Entonces, fueron como asuntos que, sobre todo en la edición temática, ¿no? De Togliatti, no parecieron centrales y por lo tanto en una primera oleada de recepción de la obra de Gramsci en Italia, en el mundo hispanohablante, no fueron prioritarios, aunque se conocía muy bien el término filosofía de la praxis. Pero les decía que cuando uno atraviesa los cuadernos de la cárcel puede ver que el tema de la filosofía le es muy importante. ¿Y por qué razones? Bueno, cuando él trabaja filosofía en los cuadernos de la cárcel, y habla de ella, parece hacer en realidad una historia y una reflexión histórica, filosófica, sobre la propia filosofía. Él, en muchos momentos, nos manifiesta la idea de que en realidad la filosofía no debe ser entendida como nos ha intentado, digamos, convencer la historiografía tradicional, que nos presenta la filosofía como uno de los grandes legados de la civilización occidental, pero como el resultado de mentes maestras, de genios, que fueron capaces de conceptualizar, categorizar, crear grandes sistemas de pensamiento, pero como producto entonces de esas mentes geniales, ¿no? Entonces, una historiografía de la historia de la filosofía que ha sobre todo predispuesto la idea de que este es el resultado de estos sujetos extraordinarios que han sido capaces de sintetizar sus propias épocas, ¿no? Entonces, para Gramsci esto de suyo es muy problemático. Gramsci empieza a cuestionar el hecho de que esta disciplina, sin lugar a dudas, altamente abstracta, que también durante una buena parte de su propia historia ha sido ha tenido una forma que la aproxima o que es abiertamente metafísica y que en esa medida pareciera alejarla de la realidad, pareciera estar distante de los problemas de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, de aquello que tiene que ver con el día a día de los sujetos, y en tanto eso solo dedicarse a pensar en los grandes, grandes temas que tienen que ver con la manera en la que se puede concebir la existencia humana, la presencia divina, las relaciones sociales. Es decir, una disciplina, una forma del desarrollo, del desenvolvimiento del pensamiento, particularmente occidental, que se ha dedicado a lo más abstracto. Y entonces pareciera, por tanto, que está plenamente alejada de lo real, insisto, entendiendo aquí por lo real lo más inmediato, lo más cotidiano, lo más empírico. Y Gramsci empieza a cuestionar esto y empieza a problematizar la idea de que si la filosofía es concebida de esa manera, entonces la filosofía también es un legado exclusivo de especialistas, ¿no? La filosofía es legado y es una herencia cultural que por lo tanto solo puede ser aprovechada por una élite intelectual capacitada, preparada para ello, con un alto nivel cultural, que puede entonces aproximarse a esa larga, larga historia para, digamos, servirse de ella. Y a Gramsci le parece que esta es una historia pues cuasi biográfica, una historia de individuos aislados, es decir, de genios que bien pueden ser enajenados de su mundo, pero que es una historia que conviene y que viene bien, digamos, ya en el mundo contemporáneo, a la forma de cultura propiamente burguesa que sostiene la idea de que hay una alta cultura y una vida cultural de los pueblos, eso que se llamó el folclore, eso que se llamó la cultura popular,
que está incapacitada para aproximarse a esos grandes, grandes momentos de la civilización occidental. Entonces, de suyo, Gramsci problematiza esto porque le parece que esa historiografía ya inmediatamente nos coloca en una posición que elitiza el legado de la filosofía. Y en contraposición, y por supuesto como heredero del historicismo, Gramsci, como se sabe, bueno, tuvo una gran influencia de Bergson, por ejemplo, pero también hay una gran influencia en su pensamiento del tipo de hegelianismo que llega a Italia a través de Croce, después era muy crítico también de algunos de estos intelectuales, de algunos de estos autores, pero abreva en buena medida del debate del historicismo. Y esto se deja ver, ¿no? También la influencia de Hegel se deja ver en su concepción crítica de la filosofía, puesto que en los cuadernos de la cárcel entonces, para digamos, cuestionar esta escisión de esa filosofía de las grandes mentes, de esa filosofía de las élites intelectuales, la coloca en su propia historia. Es decir, afirma que la filosofía es ella misma historia, que la filosofía es producida y se produce en el devenir de los cambios sociales que se engendran siempre en la realidad concreta. Realidad de la que en última instancia la filosofía y por supuesto los filósofos extraen los problemas que buscan resolver y sistematizar. En esto pues se puede encontrar con mucha claridad los ecos, ¿no? de la forma en la que Gramsci también recibe a Hegel, puesto que en última instancia lo que estaría diciéndonos es que, así como habría afirmado Hegel, la filosofía es la historia puesta en conceptos, ¿no? Entonces aquí se deja ver esa enorme influencia, es decir, la filosofía no es el resultado analítico, puramente intelectual, de una serie de sujetos extraordinariamente capacitados para entender un tiempo, sino que es la propia historia la que dispone las temáticas, la que crea las contradicciones específicas que finalmente se presentarán en su forma abstracta, conceptual y categorial a través de la filosofía. Entonces se deja ver con toda claridad la influencia del historicismo en Gramsci en este tema, pero también la influencia del idealismo alemán, particularmente de Hegel. Entonces, en esa medida, bueno, sin lugar a dudas, la filosofía es el resultado del trabajo, digamos, de los filósofos de profesión. Así llega a decirlo Gramsci, ¿no? Es decir, hay quienes nos dedicamos profesionalmente a la filosofía porque nos hemos entrenado en el lenguaje de la filosofía, en la manera en la que la filosofía piensa ciertos temas y por lo tanto hay quienes hemos sido preparados en ese tipo de lenguaje y podemos también, justo por ello, aproximarnos a sus formas más abstractas y complejas. Y esto también va a embonar con otro tema muy gramsciano, ¿no? Muy gramsciano y que tiene que ver con la forma en la que piensa la evolución del intelectual. Gramsci también, como es bien sabido y como ustedes conocen, uno de los grandes temas sobre los cuales articula el problema de la ideología en las sociedades contemporáneas y también el problema de la construcción de la hegemonía y de la configuración, digamos, ética del Estado moderno, pues está ahí en el centro como un eje, como un nodo articulador, el intelectual. Pero Gramsci también sabe que el intelectual, ese moderno, contemporáneo de las sociedades actuales, es un intelectual que no puede ser simplemente comparado o analogado al tipo de intelectual, por ejemplo, de la Edad Media europea. Porque el lugar que ocupa en el ordenamiento social es radicalmente distinto, ¿no? Entonces, en el caso de los filósofos, tanto como podríamos decir el lugar que ocupaban también los curas de los monasterios como intérpretes de la palabra sagrada, como divulgadores de la palabra sagrada, como aquellos que tienen en sus manos la tarea de la evangelización, los filósofos, que en muchos momentos también, sobre todo en la Edad Media, los filósofos eran también sacerdotes o eran parte
de las órdenes de la Iglesia Católica, ocupaban un lugar muy específico, ¿no? Lo que no significa, ¿no?, entonces, que no tuvieran este entrenamiento altamente especializado de ese tipo de lenguaje tan peculiar que es la filosofía. Y esa reconfiguración que contrajo entonces la sociedad moderno capitalista, que implicó también una alteración en la forma del Estado, pues recolocó el lugar del intelectual, ¿no? Y en esa medida el lugar del filósofo de profesión. Esto no lo dice Gramsci, pero yo lo podría poner como un ejemplo. La filosofía hoy por hoy se estudia para profesionalizarse en las universidades. Bueno, eso Gramsci lo sabe, pero hoy por hoy se estudia en las universidades y es un estudio también altamente especializado y pareciera entonces también en eso replicar la lógica de su elitización, ¿no? Entonces Gramsci tiene muy claro que ese componente, esa variación sociohistórica que contrajo el lugar del intelectual, tiene que ver también con la manera en la que hoy por hoy se produce, se replica, se difunde la filosofía. Entonces, el filósofo hoy por hoy tiene estas características y la filosofía en esa medida entonces se convierte, y vuelvo sobre ello, aparentemente solo en legado de los intelectuales especializados en ello. Sin embargo, Gramsci a esto, digamos, le antepone, le pone un contrapeso que permite mirar esto como en un prisma más amplio. Porque para Gramsci el asunto de colocar a la filosofía en la historia no solo implica entonces la idea de que la filosofía es la manera en la que se logran abstraer y crear términos, conceptos con los cuales vamos a ser capaces de entender la realidad en la que nos encontramos. El otro ángulo que le agrega a esto Gramsci tiene que ver con cómo esa filosofía vuelve, digamos, a la realidad. ¿Cómo es que esa filosofía, que es el resultado de ese proceso de abstracción, va a volver y se va a presentar, llega a decir, como una suerte de ideario de la colectividad? Es decir, el momento en el que la filosofía llega a las mayorías y estas mayorías se apropian de algunas de sus ideas, de algunas de sus propuestas de interpretación del mundo, de sus conceptos, de sus categorías, y ese proceso para Gramsci también es un proceso del devenir histórico. Es decir, es un proceso en el que la filosofía es apropiada por las masas populares. Esto va a suceder de manera también muy peculiar y distinta en lo que nosotros hoy podríamos llamar la modernidad capitalista, aunque este no sería un término que él habría usado, pero que nos puede ser de utilidad para entender la especificidad histórica de la que está hablando, ¿no? Entonces, dice Gramsci, así como podemos pensar que la filosofía es la historia puesta en conceptos, muy en términos de Hegel, también la filosofía, ¿no?, se llega al mundo, llega a la sociedad, se hace parte de la práctica y de la forma ordinaria y cotidiana en la que los pueblos entienden su mundo por un proceso de vuelta en el que ha regresado a ella. Y en esa medida, la filosofía es transformadora también de la realidad, ¿sí? Y esto me parece muy importante porque si ustedes recuerdan las célebres tesis sobre Feuerbach de Marx, en las tesis sobre Feuerbach, Marx sostiene, la tesis 11, ¿no?, insiste sobre la idea de que la filosofía no ha hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Sin embargo, en las propias tesis sobre Feuerbach, el propio Marx problematiza la forma en la que entendemos la objetividad del mundo, es decir, la manera en la que entendemos cómo es que se relacionarían nuestras ideas y conceptos con ese mundo al que reconocemos como externo a nuestro propio entendimiento y sobre el cual tenemos capacidad de intervención. Y en esa medida el propio Marx piensa ahí cómo es que nosotros, con nuestras ideas y conceptos, también construimos el mundo objetivo. Es decir, que las ideas y los conceptos no están analíticamente separados del mismo. Por supuesto que esto en una especie de amalgama que en términos de su relación con la práctica de la actividad consciente de los sujetos que transforman la realidad, es entonces esa mancuerna la que permite pensar en un sentido fuerte la praxis.
Y en esa misma tesitura, para Gramsci las ideas y los conceptos que provienen de la filosofía se concretan en la realidad en el momento en el que producen en la colectividad un cambio de concepciones sobre el propio ser humano y sobre su mundo. Y precisamente por esto es que transforman la actividad práctica y cotidiana de los pueblos. Es decir, para Gramsci la filosofía no transforma al mundo exclusivamente desde el terreno teórico. No es esa su capacidad de intervención, no es que entonces la filosofía o los filósofos de profesión en el momento en el que están debatiendo, construyendo discusiones, están o sobre todo la filosofía clásica, ¿no? En el momento en el que se crearon los grandes sistemas de interpretación, no es que por sí mismo ese acto que de suyo es eminentemente teórico, entonces ya resulte transformador. Es más bien hasta el momento en el que esos sistemas filosóficos, esas categorías, esos conceptos llegan a ser apropiados por esa colectividad que entonces la filosofía se ha convertido en una actividad transformadora. La filosofía entonces sí puede modificar la realidad. La filosofía sí transforma la realidad, pero solo si lo entendemos como ese momento de asimilación, de asunción de los pueblos, de las masas populares, que en última instancia, dice Gramsci, ponen en práctica dichas concepciones. Es el momento en el que estas concepciones son asumidas por la colectividad, el momento en el que entonces se convierten en práctica concreta. Entonces, para Gramsci, ¿no? La historicidad de la filosofía, la historia de la filosofía debe ser vista en ese doble movimiento. Ese movimiento que es la realidad, la que dispone en última instancia las contradicciones que permiten a los filósofos pensar la realidad, pero es también ese movimiento de vuelta cuando esas teorías son asimiladas, son apropiadas, por supuesto siempre traducidas, nunca directas, nunca completas, nunca en plenitud, siempre, digamos, traducidas de distintas maneras, que la filosofía se hace historia. Entonces, como ustedes podrán ver, en realidad, con esto lo que está haciendo Gramsci es criticar radicalmente la historiografía tradicional de la filosofía, particularmente, por supuesto, de la filosofía occidental. Y entonces dice Gramsci, y es en ese proceso, cuando la filosofía se ha socializado, que el proceso de apropiación práctica de la misma es la que permite que también en la propia colectividad se generen nuevos problemas, se generen nuevos cuestionamientos. Para él ese es el centro característico, digamos, de la dialéctica de este acontecimiento. Y será también entonces lo que dispone nuevamente en el orden de la discusión de los filósofos, y yo podría decir que podemos ampliarlo también, o sea, que no solo se refiere a la filosofía, sino podríamos incluso llevarlo a pensar en la teoría en general, en lo que hoy por hoy nosotros entendemos como las ciencias sociales, ¿no? O incluso las humanidades. Entonces, es ahí donde esta serie de problemas vuelven a ponerse y a colocarse como los asuntos prioritarios para la teoría, para la filosofía, para las humanidades. Entonces, dice Gramsci, es por esto que en el mundo, que en otra mirada de la historia de la filosofía y de la producción de la teoría, nosotros podemos observar que esta es una historia más bien de las tentativas que esto va adquiriendo también, atravesada por la manera en la que se configuran los órdenes sociales en el mundo contemporáneo, pero incluso yendo más lejos, ¿no? Y llevándolo a entender que la larga historia de la lucha de clases, la larga historia del origen mismo de la propiedad privada y por lo tanto de la división de clases que contrae este conflicto, en esa larga historia nosotros podríamos observar y ver a la filosofía como las tentativas también intelectuales de una determinada clase para cambiar o para corregir las concepciones del mundo existentes, ¿no? Entonces,
Y por lo tanto, esto para Gramsci es el ámbito propio de la práctica social. Es en esa medida que refleja la práctica social. Se puede, por tanto, cree él, afirmar que la filosofía, por ello es que tiene una aplicación práctica en la colectividad y por eso es que tiende a modificar el mundo de manera indirecta, preténdalo esta de manera consciente o no. Ahora bien, por ello me parece es que podemos afirmar que para Gramsci es la filosofía en esta medida propiamente histórica, ¿no? Porque extrae de la realidad concreta los problemas que dan origen a su pensamiento y así como también porque las disertaciones y las propuestas de los diversos sistemas filosóficos se concretan en la historia, modificando el entorno social gracias a esta práctica. Es un proceso, por lo tanto, como decía, de ida y vuelta. Y también esta concepción dialéctica de la filosofía, de su intervención en la realidad, es la que le permite entonces cuestionar de manera también muy radical la dualidad entonces entre filosofía esta académica, entre la filosofía de los profesionales, entre la filosofía de los intelectuales y la filosofía que se ha introyectado, digamos, entre las masas populares. Es de ahí de donde viene su famosísima expresión, esta en la que Gramsci afirma que hay una filosofía de los no filósofos, ¿no? Gramsci dice, en última instancia, todos somos filósofos, ¿no? En última instancia, se puede observar que hay una filosofía de las grandes masas, que hay filosofía popular y que hay una filosofía de quienes no son estos profesionales, estos intelectuales, estos sujetos altamente entrenados en esta forma del pensamiento. Y cuando piensan entonces en esto, en la filosofía de los no filósofos, se está refiriendo, por tanto, también aquí como a dos planos. Uno, cuando llega a decir Gramsci en los cuadernos de la cárcel, todos en última instancia nos hemos cuestionado nuestra realidad. Todo sujeto se ha cuestionado, ya sea asuntos tan abstractos, tan generales, pero que, digamos, contraen preguntas esenciales como la muerte, como el sentido de la vida, como los fundamentos desde los cuales podemos entender el orden de lo moral. Y entonces, dice Gramsci, todo sujeto se ha tenido que enfrentar a esas preguntas, ¿no? Y por supuesto que el lugar desde el cual va a intentar dar una respuesta a ellas va a tener que ver con su entorno, nosotros diríamos hoy sociocultural, o con la visión de mundo del sitio, del espacio en donde se ha desarrollado socialmente. Y entonces en esa visión de mundo, dice Gramsci, es, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, es incuestionable el lugar que han ocupado las religiones para ello, ¿no? Y particularmente, en el caso de Occidente, la tradición judio-cristiana. Y en esa medida, ¿no? Nosotros podemos observar cómo los sujetos, los individuos, nos hacemos estas grandes preguntas y lo más probable, y durante muchísimo tiempo, las respuestas se han buscado en esos entramados teológicos que permiten tener un asidero interpretativo para estas posibles preguntas, ¿no? Entonces, Gramsci dice, bueno, en esa medida entonces todos nos hacemos estos cuestionamientos, pero será entonces de ese entorno sociocultural que estará preñado, que estará, digamos, siempre influenciado por ámbitos que provienen de la religión, por cuestiones que vienen del pensamiento pagano que sigue sobreviviendo, por ámbitos que vienen incluso de la ciencia muy antigua, ¿no? Dice Gramsci, en realidad ese mundo que es el mundo del sentido común, es un mundo más bien un poco, digamos, caótico, desordenado. ¿Por qué? Porque así como podemos tener entonces ideas que provienen de la raigambre teológica de la tradición judeocristiana, al mismo tiempo esto puede convivir con ideas de la ciencia ptolomeica o pueden convivir con una concepción astrológica muy arcaica, o puede tener todavía una fuente de pensamiento pagano muy fuerte, y todas estas ideas convivir y ser el marco de interpretación
con el que un sujeto da cuenta de su propia existencia y le da un orden a su propia existencia. Es eso a lo que Gramsci en sentido estricto llama el sentido común. Y el sentido común tiene la característica de ser contradictorio en muchas ocasiones, de ser disgregado, de no tener necesariamente por qué responder a una coherencia interna. Entonces dice Gramsci, es ahí donde nosotros podemos observar que existe esta filosofía ordinaria, esta filosofía cotidiana, esta filosofía que entonces se deja ver más bien como concepción de mundo. Gramsci llega a usar estos clásicos conceptos como Weltanschauung, como visión de mundo, como concepción de mundo. Por supuesto, él sabe bien que frente a esa filosofía ordinaria, frente a ese conocimiento cotidiano, frente a ese sentido común, en la historia del Occidente moderno se abrió una brecha muy clara que separaba entonces ese conocimiento del empírico e inmediato y plagado de esta serie de ideas que pueden tener una larga historicidad, se abrió una brecha entre esto y eso que entonces se empezó a llamar la alta cultura, que se empezó a llamar entonces el conocimiento teórico, y se empezó a abrir una brecha en la historia moderna de Occidente que conducía a pensar que entonces el único conocimiento habilitado para dar cuenta de la realidad era el que era coherente consigo mismo, en el que había la capacidad de crear sistemas de interpretación de la realidad y que nosotros con toda claridad podemos identificar con la filosofía moderna, ¿no? Es decir, el racionalismo, el empirismo, y ahí podemos ver cómo hay este denodado esfuerzo justo por eliminar de la teoría, por ejemplo, precisamente el ámbito del equívoco, el ámbito de la irracionalidad, el ámbito de la contradicción. Eso piensa Bacon, eso piensa Descartes, eso piensa el propio Kant, eso piensa Locke. Es decir, que la filosofía tiene que dedicarse precisamente a crear sistemas, ya sea de orden epistemológico, interpretativo, conceptual, histórico, que erradiquen de sí precisamente el ámbito de la contradicción, del equívoco, del cual está totalmente impregnado el sentido común, ¿no? El sentido común entonces tendría esta característica. Entonces Gramsci esto lo tiene muy claro. Y cuando piensa, por lo tanto, entonces en la filosofía de los no filósofos, sabe bien que está hablando de eso, sabe bien que está hablando de ese ámbito del ordinario que se juega siempre en esas contradicciones, que se juega siempre en esa dualidad. Pero lo sabe bien y lo tematiza, lo problematiza, porque lo que quiere visibilizar y lo que está tratando de pensar es cómo esa escisión ha servido también para una entonces reproducción también de ese elitismo, de ese proceso de aburguesamiento de la idea de la filosofía y de la teoría y por lo tanto del conocimiento. Entonces, dice Gramsci, si nosotros pensamos la filosofía ordinaria, llega a decir esa filosofía espontánea que está contenida en el lenguaje, en el sentido común, en la religión y en la serie de creencias propias de los pueblos, entonces esta es la que ha sido despreciada y que se ha separado radicalmente de aquella otra en una operación que sostiene y que expresa y que es manifestación de la forma en la que tiene lugar la sociedad de clases moderno capitalista. Este moderno capitalista es mío, Gramsci nunca lo usa, ¿no? Pero sería eso, es la expresión de la sociedad de clases también, ¿no? Entonces, para Gramsci, la diferencia entre los filósofos de profesión, reconociendo que estos existen y que ocupan un lugar muy especial en las sociedades contemporáneas, porque el espacio del intelectual mismo se ha modificado, Gramsci, reconociendo eso, afirma que la diferencia entre esos filósofos de profesión y el resto de los seres humanos no es cualitativa, sino cuantitativa, ¿no? Y entonces dice, y entendiendo en todo caso esa diferencia cuantitativa no solo como una mayor proporción, sino como una mayor homogeneidad en el discurso, como un mayor desarrollo lógico, como una mejor coherencia interna. Eso es lo que piensa que sería lo que sería propio entonces de la filosofía profesional, de la filosofía especializada, e insisto, podríamos ampliarlo a la teoría. Y otra diferencia que le parece que no es de menor importancia,
recae que el hecho de que el filósofo o la filósofa de profesión conoce la historia del pensamiento y en esa medida también es capaz de apropiarse de esos problemas y exponerlos como expresión solo del intelecto, ¿no? Es decir, los filósofos de profesión tendrían esa capacidad. Y a Gramsci le interesa entonces estar disponiendo las contradicciones de esta problemática, porque en todo caso y en última instancia podríamos afirmar, lo que le interesa es situar en la discusión cuál es la capacidad que tienen los pueblos, cuál es la capacidad que tienen los grupos subalternos, como los denominará finalmente, de tener un proceso autoconsciente de su propia historicidad. Ese es en realidad uno de los problemas que le interesa. Es decir, ahí donde coloca en el centro el problema del sujeto y de la idea de que somos los seres humanos los que podemos transformar nuestra propia realidad y en esa medida somos los agentes de cualquier cambio político posible, entonces se vuelve central la cuestión relacionada con cómo cobran conciencia los grupos subalternos de su propia situación de subalternidad y desde qué entramados y con cuáles herramientas cuentan para interpretar ese lugar. Y ese es el tema de fondo sobre el cual también está operando esta discusión. Por eso, entonces, cuando está pensando en esta contradicción, en esa filosofía o esa teoría académica, esa escisión que ha separado, que ha vuelto elitista el pensamiento, y por otra parte la filosofía espontánea, la filosofía popular, la filosofía de los no filósofos, cuando está pensando en ello es porque le interesa establecer precisamente esta cuestión, ¿no? Dice Gramsci, les voy a leer una breve cita que está en el cuaderno 4, ¿no? En el cuaderno 4 y que luego vuelve a retomar en el cuaderno 10. Lo cito brevemente, no les voy a leer muchas citas, pero bueno, un par muy, muy importantes. Dice ahí Gramsci, desde el punto de vista que nos interesa, el estudio de la historia y de la lógica de las diversas filosofías de los filósofos no es suficiente. Hay que tener la atención hacia las otras partes de la historia de la filosofía, o sea, las concepciones de mundo de las grandes masas, hacia las de los más restringidos grupos dirigentes y, en fin, hacia los vínculos entre estos varios complejos culturales y la filosofía de los filósofos. Y hasta ahí la cita de Gramsci. Y este interés, afirmaría yo, proviene pues de estos aspectos que serían los más auténticos del pensamiento gramsciano, ¿no? La idea de que entonces la filosofía, vista ya como ese enorme legado cultural, en este caso insisto en la idea de Occidente, pero podríamos ampliarlo por supuesto, pero ese gran legado cultural de Occidente no es exclusiva de las élites intelectuales, no puede ser exclusiva de las élites intelectuales. Por otra parte, también entonces en lo que está insistiendo es que esas concepciones de mundo de las grandes masas no pueden ser despreciadas o menospreciadas y excluidas justo porque carecerían aparentemente de esa mayor coherencia interna o por ser pensadas como limitadas, como inmediatas, como contradictorias. Entonces, para Gramsci esto es fundamental y como ustedes podrán observar, pues es relevante sobre todo también porque articula con su complejo también, con la forma compleja en la que pensó el problema de la ideología, ¿no? Porque entonces para Gramsci la ideología ya no es solo, como se llegó también a tematizar y a simplificar, la ideología no es solo falsa conciencia, ¿no? La ideología no es un reflejo simplemente de la realidad que aparece en la conciencia, ¿no? La ideología no puede ser pensada entonces solo como un límite que impide a los sujetos conocer científicamente y de manera verdaderamente objetiva la realidad. Para Gramsci, esa idea de la ideología es una idea limitada, porque presupone la idea o en el fondo contiene el riesgo de pensar que hay manifestaciones del intelecto, sujetos o expresiones culturales
que de suyo están imposibilitadas para conocer la realidad y en esa medida para intervenir en ella. Entonces, para Gramsci, digamos, el problema de la ideología es fundamental, visto desde todo este entramado, porque para Gramsci sería fundamental entender que los sistemas ideológicos, por llamarles de alguna manera, o las ideologías, o la ideología, es de suyo contradictoria. Pero es contradictoria porque así como piensa en esa filosofía espontánea, porque así como piensa en esa filosofía inmediata de los no filósofos, de los pueblos, de los grupos subalternos, ¿sí? Si bien está cargada de contradicciones, también puede estar cargada de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, por lo tanto, digamos, Gramsci insistiría pues en que esto nos permite entonces tener una mirada crítica de esto, ¿no? Se trata, por lo tanto, digamos, de una crítica muy radical a la idea de que la filosofía o la teoría es un legado de las élites intelectuales y, por lo tanto, también se trata de pensar, ¿no?, a la colectividad, sus prácticas sociales e ideológicas, desde un otro horizonte de interpretación, ¿no? Y por lo tanto, se trata de volver también a dar dignidad al lugar que ocupan, entonces, esas formas del pensamiento popular en la construcción también de los procesos emancipatorios. Y por lo tanto, si ustedes, o podemos verlo también desde otro lugar, esto es lo que le permite también colocarse de manera diferencial del marxismo de corte cientificista, ¿no?, del marxismo positivista. Porque en términos epistemológicos, o de los fundamentos también que encontramos en este tipo de marxismo que para Gramsci estaría totalmente representado por Bukharin, lo que en realidad se manifiesta es también una expresión de ese elitismo intelectual, ¿sí? Porque para Gramsci esto es manifestación de la idea de que en la crítica de la economía política de Marx o el materialismo histórico solo puede ser entendido por aquellos teóricos que tienen la capacidad intelectual de aproximarse a esas categorías, interpretarlas correctamente y con eso entender el decurso de la historia y de las posibilidades que esta presenta a los procesos revolucionarios. Entonces, para Gramsci, el pensamiento teórico positivista en el marxismo es también una expresión de ese elitismo intelectual, ¿no? Uno que además empobrece, por otra parte, la manera en la que se entiende la realidad. Entonces, todo esto le conduce o lo conduce entonces a criticar también esa presencia en el marxismo. Y por lo tanto, le permite también insistir en la idea, en una idea que ustedes saben se nutre desde su más temprana militancia. Gramsci, desde el momento en el que ingresa al Partido Socialista Italiano y después en su participación en el consejismo y después en el proceso ya de consolidación, de creación y consolidación del Partido Comunista, Gramsci ya es muy crítico, ¿no?, de que la lógica organizativa, política, que se pretende para la clase obrera italiana sea solo una réplica de la organización de los soviets, por ejemplo, ¿no? Es muy crítico de esto. También es muy crítico de la idea de que, digamos, la estructura del partido leninista suponga o conduzca entonces a un centralismo en la toma de decisiones que implica que hay intelectuales que son los que pueden interpretar el decurso de los procesos de emancipación y que son los que conocen la estrategia adecuada y son los que están capacitados para entonces llevar a buen término, por decirlo de alguna manera, los procesos políticos. Entonces, Gramsci, esta es una intuición que ya contiene desde su más temprana militancia, ¿no? Pero que ya en el engranaje de estas ideas finalmente le llevará a pensar pues que esto tiene entonces una implicación de orden político, ¿no? Que entender entonces este ámbito de la forma en la cual los grupos subalternos, los pueblos, las masas, las mayorías se hacen de
herramientas que les permitan entender sus entornos y problematizar sus realidades y entender que esos procesos son contradictorios, es decir, que no es pura ideología en el sentido enajenante de la misma, o que no es puro reflejo de la realidad o un reflejo invertido de la realidad que impide la conciencia de clase. Lejos de ello, para Gramsci entender el ámbito de la filosofía de los no filósofos, es decir, de las grandes mayorías, en esta contradicción y entender que son esas grandes mayorías las que en última instancia ponen en práctica la filosofía que es producida, sí por los profesionales de la misma, por los grandes intelectuales, es comprender también el ámbito de las posibilidades emancipatorias que tienen en sus propias manos los grupos subalternos, ¿sí? Es decir, es comprender que en esos entramados ideológicos, en esos entramados están también las tensiones y muchas de las problemáticas que permiten a los grupos subalternos hacerse agentes de su propia transformación. Entonces, para Gramsci, ese ámbito de la filosofía de los no filósofos, ese ámbito del sentido común, ese ámbito de la filosofía espontánea, es también el espacio donde está el germen, pero como una promesa, ¿no? Como una especie de potencia que está ahí, que podría no volverse acto, pero una potencia que está ahí, que da condiciones de posibilidad al desarrollo de la conciencia crítica. Entonces, dice el propio Gramsci, es por eso que en esa filosofía de las masas, en esa filosofía de los grupos subalternos, en realidad se expresa una lucha en la que se abren las puertas de la emancipación ideológica, y social y política, justo porque se presenta en esa contradicción. Ahora, pero esto no lo lleva a ser ingenuo tampoco, ¿no? Entonces, no es que Gramsci entonces le lleve a la conclusión de que entonces solo con ese ámbito del pensamiento ordinario, de esa filosofía espontánea, es suficiente para que de ahí emane entonces una conciencia o una perspectiva que permita reconocer la condición de subalternización o la condición de clase. No, Gramsci en esto no es ingenuo y sabe que en el ámbito de esa filosofía ordinaria, que de esa filosofía del día a día, y en última instancia a través del concepto con el que lo piensa, que es el concepto de sentido común, es decir, en el ámbito del sentido común, hay sí un registro que puede tener una disposición, una predisposición muy amplia a la pasividad política, ¿no? Entonces, Gramsci sabe que no es suficiente, por lo tanto, atender al ámbito de las concepciones de mundo de los pueblos para suponer que desde ese registro exclusivamente es como se transforma la realidad. En esto entonces podemos volver sobre las tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Porque efectivamente, entonces, no se trata, al evaluar de manera dialéctica la historia de la filosofía y al evaluar de manera crítica el lugar que ocupa el sentido común y el ámbito de la filosofía ordinaria y no menospreciarla, no por ello, entonces, se puede llegar a la conclusión de que la filosofía es lo que transformará el mundo de manera exclusiva, ¿no? Entonces digo, en esto Gramsci no es ingenuo porque sabe que la filosofía, ¿no?, tendrá que entonces, digamos, tener un salto, tendrá que operarse un salto cualitativo que permita desde ese registro construir una perspectiva crítica a la realidad contemporánea. Y esa perspectiva crítica moderna para Gramsci, la que tiene la capacidad de crearla, es nada más y nada menos lo que él llama, ahora sí ya, vuelvo sobre ello, filosofía de la praxis, ¿no? Y entonces, ¿qué es la filosofía de la praxis para Gramsci? Bueno, la filosofía de la praxis es el marxismo, ¿no? Entonces, en el abanico de las formas del pensamiento contemporáneo, de las formas de la filosofía contemporánea, el idealismo alemán, la fenomenología, el positivismo, el racionalismo, el empirismo, para Gramsci, y en esto sigue a Marx, al propio Marx, emerge esta forma de entender las contradicciones de la realidad contemporánea, que presupone también una filosofía de la historia, presupone una concepción del ser humano, que tiene una antropología,
que tiene todo este contenido y que en esa medida, entonces, es una forma peculiar de la teoría que se distingue de aquellas otras, que no es entonces un heredero simplemente, que no es solo el resultado de esta síntesis, ¿no? Que habría presentado el propio Lenin, ¿no? Esta síntesis, el marxismo es esta síntesis entonces entre la filosofía, el idealismo alemán, ¿no? El pensamiento teórico, práctico, político francés de origen ilustrado, y por otra parte la economía política inglesa, y entonces de ahí sale el marxismo. Entonces Gramsci critica esto y dice, no es, el marxismo no es un simple, digamos, síntesis de estas corrientes de pensamiento. El marxismo no es tampoco la consecuencia lógica ni la consecuencia histórica necesaria del pensamiento filosófico moderno. El marxismo es una manera de entender la realidad, ¿sí?, que se distingue de aquellas otras precisamente porque es capaz de visibilizar el núcleo problemático que contiene la relación entre teoría y práctica. Entonces, para Gramsci, esto es nodal, porque entonces dice, y eso, ¿no?, que llamaba materialismo histórico, eso es la filosofía de la praxis, y es una forma específica de la filosofía. Y es una forma específica de la filosofía que es capaz de reconocer el valor que tienen las concepciones de mundo de los grupos subalternos y cómo desde esas concepciones de mundo es de donde emanan las contradicciones que dan condiciones de posibilidad para adquirir una conciencia crítica y en esa medida para una conciencia y una práctica emancipatoria, pero ¿sí?, ese nivel tiene que ser trascendido y esa posibilidad de trascenderlo y crear un nuevo orden, de crear un nuevo sentido, es la filosofía de la praxis, es decir, es el marxismo. Porque este permitiría entonces descolocarnos, ¿no?, de esas tradiciones del pensamiento moderno que finalmente insisten, ¿no?, o se instalan abiertamente en una especie de se me fue la palabra, bueno, pero aceptan aquiescentemente en última instancia las condiciones de la realidad contemporánea. Entonces, este es el paso, digamos, que a Gramsci interesa, ¿no? Y es el que permite entonces, insisto, salir, ¿no?, de esa filosofía espontánea que sin lugar a dudas es dominante en la sociedad y particularmente en los grupos subalternos, y colocarse en una filosofía reflexiva que permite entonces crear también una forma del pensamiento que habilite la posibilidad de encontrar los puntos de acuerdo entre las clases oprimidas, entre los grupos oprimidos, entre los grupos subalternos, y en esa medida entonces concretar una visión de mundo que esté en condiciones de posibilidad de construir el socialismo. Entonces, digamos, es por esto tan importante para Gramsci eso. Y como ustedes podrían imaginar, también se articula nuevamente a la figura del intelectual, ¿no? Pero ahora el intelectual orgánico, a la figura del intelectual orgánico, pero el intelectual orgánico también en su doble connotación. El intelectual orgánico, Gramsci lo piensa, cuando empieza a desarrollar el concepto, lo piensa sobre todo como el intelectual que nace con la consolidación de los estados modernos, y que serán los grandes sistematizadores de las ideologías de Estado que permiten consolidar las ciudadanías contemporáneas, que permiten dotar de una unidad también específica, la idea de la nación, la idea entonces con la que se va a crear sistemas de educación nacional, es decir, esos grandes arquitectos de los estados nacionales, para Gramsci son los intelectuales orgánicos del Estado moderno, pero así como concibe esa idea del intelectual orgánico, pues concibe, digamos, el intelectual orgánico, pero orgánico, digamos, a las luchas de los grupos subalternos. Entonces, el intelectual orgánico para Gramsci es también una reflexión también de ese sentido crítico que lo conduce a pensar
en otra manera de relación también de la estructura del partido y en otra manera de estructura también y de participación de quienes poseen las herramientas teóricas, analíticas e interpretativas de la realidad que pueden acompañar los procesos de emancipación. Para Gramsci, el intelectual orgánico crítico que acompaña a los procesos de emancipación es un intelectual que no va a llegar a dotar a los grupos subalternos o a los pueblos o al partido o a los militantes, no va a llegar a dotarlos de las herramientas y a decirles cuál es el camino correcto y cuál es la interpretación correcta de la coyuntura o de la gran política. No es ese. Para Gramsci, el intelectual orgánico, ¿no? Orgánicamente relacionado a estos grupos, es el que en todo caso, ¿no?, va a acompañar el proceso, va a, digamos, a participar en los procesos de alfabetización teórica que estos tienen, pero nunca supliendo ni intentando suplir, ¿sí?, la capacidad, digamos, organizativa, estratégica que tienen por sí mismos esos grupos. Dice Gramsci, el intelectual puede teorizar, el intelectual puede conceptualizar, ¿no? Pero es el pueblo, son los grupos subalternos los que sienten, los que tienen el ámbito y la disposición práctica para entender también los procesos. Entonces, en esta dualidad que intenta siempre asociar nuevamente teoría con práctica, ¿no? Entonces, y por esto es su misma labor, si ustedes, bueno, ya en términos biográficos, ¿no?, la propia labor de Gramsci, su propia manera de inserción o cómo se concibe él a sí mismo como intelectual en el decurso de la lucha de la clase obrera en Italia y en el decurso de la consolidación de la Organización Obrera Internacional, él mismo piensa, ¿no?, que el lugar que debe ocupar y que deben ocupar los intelectuales es el de creadores de periódicos, de gente que abre debates, que discute, que dispone, pero que no suple jamás el lugar organizativo o los espacios organizativos y la capacidad organizativa de la clase obrera, ¿no? Y por lo tanto también concibe esto como una forma de traducción permanente. Hay un concepto que a mí me resulta muy importante, me parece muy importante en el entramado teórico y categorial de Gramsci, que es el concepto de traducibilidad, ¿no? Y Gramsci habla de la traducibilidad en términos no solo de cómo es que se puede, como todos sabemos, ¿no?, traditore, ¿no? O sea, toda traducción es una traición al texto. No hay una traducción que pueda ser fiel 100% al texto original. Pero eso mismo que sucede en el ámbito lingüístico, sucede también, dice Gramsci, en el ámbito político, ¿no? Y entonces no hay experiencias históricas concretas que puedan simplemente replicarse en otros espacios geopolíticos o en otras coyunturas o en otros momentos históricos. Entonces, no, esto lo dijo Gramsci, por ejemplo, en el contexto, ¿no?, de justo el problema de tratar de replicar la organización de la clase, de los soviets para la clase obrera italiana. Entonces, para Gramsci, el concepto de traducibilidad permite entender que nosotros siempre tendremos que adecuar otras experiencias históricas a nuestro contexto específico, pero lo mismo pasa también para el problema del ámbito de la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, la teoría no llegará completa a los grupos organizados o no llegará completa a las clases subalternas, que es esto un poco lo que trataba de exponer hace un momento, ¿no? La filosofía llega, digamos, a las masas, la masa se apropia, pero en ese proceso de apropiación la transforma, ¿no? Y entonces los grupos se apropian de la teoría y la van a transformar con un registro de pérdida, ¿no? Puede haber un registro de pérdida, pero para Gramsci ese proceso de suyo es central. Para Gramsci ese proceso de suyo es el proceso que permite, ¿no?, una quizá progresiva acumulación de experiencia teórica también. Entonces, bueno, y para ir entonces dándole entonces una forma unitaria a mi exposición, ¿no? Podríamos decir, por lo tanto, ¿no?, que el ámbito, digamos, y la discusión del ámbito que tendría, o por qué para Gramsci la filosofía de la praxis es
aquella que permite pensar entonces en términos emancipatorios la práctica, es porque tiene en el centro, por supuesto, la crítica a la disposición de las sociedades contemporáneas bajo las determinaciones propias de la lucha de clases en el contexto del capitalismo. Porque pone en el centro también, digamos, la forma en la que se predispone la lógica del poder político en el Estado moderno, porque pone en el centro también, digamos, la posibilidad y la idea de que los sujetos somos los agentes de nuestra transformación. Y entonces para Gramsci esta serie de componentes son los que permitirían pensar que es posible trascender la conciencia filosófica espontánea y crear una conciencia efectiva de la filosofía de la praxis, en la que habría una unión entre teoría y práctica, y a partir de la idea de que el ser humano activo de las masas actúa de manera continua y en ese actuar genera también una conciencia crítica que permite entonces, que le permitiría convertirse en agente de emancipación social. Entonces, para Gramsci, en síntesis, la filosofía también, por lo tanto, vista como iniciaba yo, como aquel legado intelectual de las grandes mentes, de los grandes filósofos, en última instancia, o de alguna manera, tendría que desaparecer, si por esto entendemos que desaparece cuando menos la oposición radical que deja de ver a la producción ideológica de las grandes mayorías como limitada, restringida, simplemente empírica. Y entonces no es que la filosofía desaparezca como gran disciplina, sino lo que debería desaparecer es esta enorme escisión y esta elitización del intelecto. Entonces, bueno, y por lo tanto también otra consecuencia de esto que podemos extraer de Gramsci es que en la debacle también teórica, en la debacle también del mundo contemporáneo, articula por otra parte con el concepto de hegemonía. Y articula por otra parte con el concepto de hegemonía porque finalmente para Gramsci la hegemonía solo se puede, digamos, se constituye en la medida en que esta es la expresión también de una relación de dominación, ¿no? Entonces, la posibilidad, ¿no?, de franquear la hegemonía es también a partir de una concepción crítica del lugar que debe ocupar la teoría y del lugar que debe ocupar el pensamiento, y para ser capaces de construir una forma, una concepción y una idea de las posibilidades de ordenamiento, de un ordenamiento radicalmente distinto al capitalista, que entonces tenga coherencia por sí misma y entonces permita a los grupos subalternos, digamos, franquear la hegemonía propia de los estados contemporáneos. Entonces, por lo tanto, diría, para ir más o menos cerrando, que la filosofía de la praxis en Gramsci es el eje rector, ¿no?, desde el cual él desaparece la idea de la inmanencia en el ser humano, eso es, elimina la idea de que hay una esencia inherente a todo ser humano, independiente de las condiciones materiales que le rodean, y le permite también, ¿no?, confrontar de manera distinta la idea de una naturaleza humana o la idea de que existe algo así como un ser humano en general, y le permite entonces reconocer la pregunta sobre la naturaleza de la actividad humana, sobre la naturaleza de la historia humana, le permite entonces preguntarse e interpretar de manera distinta no qué es el hombre, sino más bien en qué puede transformarse el ser humano y en qué puede transformarse el ser humano dadas las condiciones materiales concretas en las que nos encontramos en las sociedades contemporáneas. Dicho de otra manera, entonces la filosofía de la praxis en Gramsci instala la discusión en el reconocimiento de las relaciones concretas y en el carácter activo y transformador que cada uno de nosotros poseemos según su concepción o la concepción que esto contrae de la actividad.
¿no? Entonces, y con ello, por lo tanto, bueno, pues entonces se opone a toda clase de metafísica y se opone también a el positivismo y al cientificismo, a la cerrazón economicista que habría existido en el marxismo. Entonces, bueno, con esto quisiera ir cerrando, espero no haberme excedido, no haberme extendido en exceso, para dar entonces paso a las intervenciones que crean adecuadas y poder tener un diálogo. De acuerdo. Muchas gracias, Diana. Si os parece, abrimos un turno de preguntas, comentarios, palabras. Bueno. Se ha de el micro se ha de encender, ¿eh? Joan. Tú no nos... desgraciadamente no tenemos cámara de la sala, solo ves la mesa, pero bueno, los escucharás perfectamente, ¿eh? No creo, porque estoy sin voz. Ayer tuve un día complicado, perdón. No, una pregunta muy, muy breve. Primero, felicitarte por la exposición, que me ha encantado. Segundo, una pregunta porque no me ha quedado claro. Simplemente si lo puedes clarificar. Si puedes repetir la crítica que le hace Gramsci al consejismo. Porque en el Estado español hay una especie de vuelta o de regreso al consejismo tanto en el País Vasco como en Cataluña, o cierta influencia del consejismo, y no me ha quedado claro la crítica que le hacía Gramsci, y si podías repetirla, por favor. Y luego me gustaría hacer un pequeño apunte en defensa de Bukharin. Ya sé que está muy mal visto hacer eso, pero yo creo que Bukharin se da cuenta, o esa es mi interpretación, que Bukharin se da cuenta que si el marxismo no es potente en las ciencias sociales, jamás podrá disputar en Occidente realmente una hegemonía intelectual. Y precisamente a mí me da la sensación que en el momento en el que el marxismo no es fuerte en las ciencias sociales, ha quedado reducido a un elemento de distinción intelectual, precisamente de alta cultura, y que en el mundo de hoy, donde está la batalla, es en las ciencias sociales, y que si el marxismo no es fuerte ahí, no va a poder volver a ser dominante. Esa es mi modesta interpretación. ¿Quieren que vayamos contestando así? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo primero sería, yo creo que un error mío. No hace una crítica al consejismo, más bien lo que considera por su propia experiencia en el consejismo italiano es justo lo contrario. Más bien lo que cree es que lo que habría que respetar es la especificidad organizativa de la clase obrera en cada lugar, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en el caso de Italia, tiene muy claro que el consejismo italiano proviene de una larga tradición organizativa de la clase obrera, ¿no? O sea, que no emana repentinamente de una espontánea capacidad de organización colectiva que no tuviera antecedente. Más bien Gramsci se da cuenta, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo aquí cuando se están organizando en la FIAT, cuando se están organizando los obreros, es que esto viene ya de una experiencia acumulada que ha permitido tener una conciencia de la capacidad que tiene la propia clase obrera para autodirigirse, ¿no? Entonces, no, más bien yo me habría equivocado en la exposición, ¿no? Porque lo que le permite eso es, en todo caso, criticar la idea de que lo que había que hacer es organizar desde afuera, como desde arriba, ¿no? A la clase obrera, decirle de qué manera deben constituirse en células, de qué manera debe haber representantes, cómo estos representantes van a llegar al partido y esos representantes van a votar o qué van a hacer. Digamos, como si hubiera una estructura que desde afuera se puede imponer y que va a funcionar. Y para Gramsci lo que le preocupa es que eso no va a funcionar, dice él, ¿no? Entonces, si las tradiciones, dice, de la clase obrera italiana tienen también, digamos, taras o tienen límites, pues tendríamos que permitir que esos límites se expresen,
pero no intentar, ¿no?, desde la verticalidad, imponer un orden organizativo, porque eso es lo que no va a funcionar, ¿no? Se lo dijo incluso a Lenin. Entonces, no, más bien ahí yo me habría equivocado, ¿no? Entonces, el valor para Gramsci, el consejismo y la experiencia en el consejismo es justo esa. Y bueno, y luego por otra parte, Buharin, sí, entiendo, ¿no? Entiendo lo que señalas en términos de que habría también ahí, hubo un momento y sigue habiendo la necesidad de una clara disputa por el ámbito de la teoría. Ese es un tema que atraviesa la historia del marxismo en última instancia, ¿no? O sea, es un continuo debate sobre cómo instalar el marxismo o los marxismos de manera tal que estén en condiciones de disputar efectivamente, por ejemplo, con las ciencias sociales o los modelos de ciencia social dominantes en la construcción de una interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, entiendo ese filo. Lo que sucede es que para alguien como Gramsci, y en esto yo creo que es donde hay una gran riqueza, lo que sucede para Gramsci es que lo que él observa es que el lugar desde el que se instala Buharin y la forma en la que sistematiza la crítica de la economía política no va a servir para eso. Eso es un poco el punto, ¿no? O sea, lo que dice Gramsci es que desde ahí, pues a lo mejor podremos disputarles a las ciencias sociales, digamos, cuánta capacidad tienen o no de analizar los procesos de crisis económica del capitalismo. O sea, podríamos ver hasta dónde hay una capacidad de prognosis efectiva en la economía o en la sociología. De hecho, Buharin es lo que dice, ¿no?, que el marxismo en última instancia es una sociología. Pero lo que dice Gramsci es, pero en realidad es ese camino, ni les vamos a ganar la disputa, porque estamos bajo los parámetros de sus propios criterios epistemológicos, y mientras no nos desinstalemos de sus propios marcos epistemológicos, entonces la batalla casi que está perdida de entrada, ¿no? Y en eso yo creo que hay una enorme riqueza. No es el único que lo dijo, ¿no? Gramsci no es el único que insistió en algo parecido, pero es una discusión muy importante, ¿no? ¿En qué medida hasta la fecha podemos y debemos discutir los parámetros epistemológicos desde los cuales se interpretan los fenómenos socioeconómicos, políticos, o en el ámbito también de la interdisciplina en las ciencias sociales, que nos permitan entonces tener una interpretación radicalmente crítica? Entonces, en eso, o sea, digamos, entiendo el punto, ¿no?, de la discusión, solo que para Gramsci sería esto. O sea, Buharin no nos está dando más herramientas para ese debate, nos está quitando las herramientas, considera él, ¿no? Bien, a mí siempre me impresionó esta idea de Gramsci de todo hombre es filósofo, porque en definitiva me parece que es la condición básica para la democracia. Si estamos divididos entre dirigentes y dirigidos, y eso es una división ya estática de toda la vida y para el futuro, la democracia, en el sentido real de democracia, no estamos hablando de otra cosa, es imposible, ¿no? Y por tanto hay un momento en que él también señala que la organización que pretende la emancipación de los trabajadores y de la humanidad, a la hora de elegir sus cuadros, tiene de tener siempre presente la idea de que hay que suprimir la división entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, ¿no? Es otro párrafo de los cuadernos que ahora no recuerdo, ¿no? Y que es, digamos, condición para evitar que el centralismo que puede permitir a la clase a elevarse al nivel ético-político no se transforme en un centralismo burocrático que sustituya, digamos, a la clase y que determine desde fuera de la clase qué es lo que la clase tiene que hacer en cada momento. O sea, me parece que es una... Hoy en día, en el mundo que vivimos, esto parece una teoría, un planteamiento absolutamente utópico, pero yo creo que es la vitalidad y la urgencia de pensar en términos gramscianos
tareas políticas y de transformación de la sociedad, ¿no? La otra cuestión que quería plantear es que me parece que en Gramsci, a partir de lo que has estado explicando, en Gramsci hay una tensión permanente con la contribución, con la introducción a la crítica de la economía política del 59. Hay una tensión permanente en la que él se mueve y yo creo que sería más partidario, no recuerdo el número de tesis, con aquella tesis sobre Feuerbach que dice que el educador debe ser educado. Es decir, la sociedad que educa, o sea, para el materialismo vulgar, la sociedad determina absolutamente la conciencia de la gente. Y en cambio, ahora no recuerdo el número de tesis, porque lo único que nuestras organizaciones nos enseñaron fue la tesis 11, que dice que hay que ir a pegar carteles, ¿no? Pero ahora no la tengo presente. Pero la idea de que el educador debe ser educado permite la idea del surgimiento de una subjetividad revolucionaria que se plantea superar. Me parece que se inclina más hacia esa tesis que hacia la idea aquella de que el ser social determina la conciencia, aunque también hay que tener en cuenta que normalmente en el marxismo vulgar se ha hablado no del ser social, sino del ser económico, lo que determina la conciencia. Y en la contribución del 59 se dice el ser social. Es decir, una visión más. Y una pregunta que me preocupa en los últimos tiempos es y que no tengo ni idea, es determinadas interpretaciones del gramscismo que ponen más el peso en la influencia que tuvo sobre Gramsci, no Labriola o Hegel o Croce, sino Gentile. Entonces, hoy está un poco en boga esta interpretación y no sé cómo la ves tú. Bueno, y deciros que hay como 6 textos de Diana en el Drive. Bueno, pues es el tema. Yo coincido plenamente contigo. A mí me parece que Gramsci abre la posibilidad, Gramsci, Rosa, Luxemburg, abren la posibilidad de pensar la democracia para el marxismo, ¿no? Es decir, yo creo que justo como bien has señalado, el tema está en su capacidad de problematizar y de insistir en que se debe minar, se debe desaparecer la oposición entre dirigentes y dirigidos, que como tú bien has dicho, finalmente puede conducir a una estructura burocrática y centralista de la toma de decisiones que ya sabemos qué conclusiones tiene, o sea, porque eso es lo relevante, o sea, no estamos leyendo a Gramsci en 1940 y tantos, ¿no? O en el 50 y tantos, estamos leyendo a Gramsci en pleno siglo XXI, y entonces entendemos las consecuencias que esto tiene, las consecuencias políticas que tiene esta oposición. Y yo creo que además permite hablar de la democracia en el marxismo en un sentido fuerte, porque también ese es un debate, ¿no? Es un debate que se ha dado desde hace mucho tiempo, pero que creo que hay que reactualizar. Pareciera que vivimos un tiempo en el que la discusión sobre la democracia es estrictamente liberal, ¿no? Entonces, en el marco teórico del liberalismo, donde se puede discutir la democracia, si no, quién sabe de qué estamos hablando. Y yo creo que Gramsci nos permite, entre otros autores, pero nos permite volver a resituar el problema de la democracia e insistir en que esto, ¿no? En esa matriz filosófico-antropológica fuerte, la democracia no es un procedimiento electoral nada más, ¿no? La democracia no es nada más una cosa técnica y operativa de la elección de representantes populares para el Estado, ¿no? O representaciones para el Estado. Entonces, la democracia en un sentido fuerte implica la posibilidad de que los cualquiera, ¿no? los que somos todas y todos, podamos participar desde nuestros propios procesos individuales y colectivos en las tomas de decisión
y la orientación de la vida común, ¿no? Entonces, a mí también siempre me ha parecido uno de los temas más grandes de Gramsci, ¿no? O sea, porque si uno sigue sosteniendo la posibilidad de que hay que de combatir radicalmente la sociedad capitalista, pues hay que ser radicalmente democráticos en el proceso mismo y en la concepción del proceso mismo para insistir en ello. Ahora, a mí también de eso me preocupa otro tema, ¿no? Porque finalmente hoy por hoy también el concepto de hegemonía de Gramsci cobra una enorme relevancia, porque hoy quienes producen el sentido común de manera dominante, pues son los grandes medios de comunicación, cosa que él ya avisoraba con toda claridad, ¿no? Él ya veía esto, pero que hoy se ha profundizado enormemente, y entonces nosotros podemos ver cómo es esa consolidación del sentido común, del sentido ordinario, ya ni siquiera está dispuesta entonces por las oligarquías que operan a sus cuerpos políticos, sino partícipes de los procesos oligárquicos, los medios de comunicación que crean hegemonías, que vuelven a abrir esa enorme brecha, ¿no?, entre aparentemente ese conocimiento de las élites y de las grandes mayorías, ¿no? Entonces ese me parece que es otro ángulo que le da una enorme actualidad a Gramsci. Y claro, ¿no? Es la pregunta que hace Marx en la tesis, yo no mal recuerdo, yo tampoco me la sé de memoria, pero es la tesis 8, la tesis 9, está sobre, Marx hace la pregunta, ¿no? ¿Quién educa a los educadores? Y eso lo retoma Gramsci, ¿no? O sea, ¿quién educa quién hace dirigentes a los dirigentes? Es un poco, ¿no? ¿Y quién los educa? ¿Con quién es su interlocución? Pero Gramsci, además, a mí me gusta mucho una anécdota que suelo contar, porque me parece sintomática de la forma de pensamiento y la forma en la que problematiza estas cosas, ¿no? Antes del periodo carcelario tiene una discusión que publica en el Avanti, si no recuerdo, es en el Ordine Nuevo ya. En el Ordine Nuevo publica un texto que se llama el esperantismo, una cosa así, ¿no? Yo soy mala para las referencias exactas, pero bueno, y ahí lo que dice es que refiere la idea de que cuando la Internacional Comunista se reunía, pues todos hablaban lenguas diferentes o tenían todos que, ¿no?, tratar de comunicarse en una misma lengua. Y entonces hubo quien tuvo la idea de decir, bueno, ¿por qué no mejor hablamos todos esperanto? Para que logramos ponernos de acuerdo, y porque las lenguas todas no entendemos de qué están hablando y nunca tenemos un lenguaje común, científico, y el esperanto es una lengua pues que es un invento, no tiene errores, no tiene equívocos. Y entonces Gramsci lo usa como un ejemplo del espíritu positivista, cientificista y economicista en el marxismo, ¿no? Porque dice, los esperantistas lo que creen es que pueden eliminar los equívocos del lenguaje, cosa que de suyo ya es bastante cuestionable. Pero para Gramsci es sintomático de cómo entienden la política también, ¿no? Entonces presupone la idea de que es posible, digamos, eliminar los errores que se cometen en el orden de la práctica política inmediata. Y por lo tanto tener una metodología certera de intervención revolucionaria. Y entonces utiliza esta suerte de analogía para referirse a ello, ¿no? Y la pregunta que subyace es aquella de las tesis sobre Feuerbach. En última instancia, ¿quién educa a los educadores? Y la respuesta del propio Marx en las tesis, y que Gramsci sostiene, es pues la praxis, ¿no? Es decir, es el proceso práctico mismo el que te va dotando. Esto Gramsci lo tiene clarísimo también, ¿no? Es decir, hay una dimensión del conocimiento de la realidad que solo pasa por el conocimiento, digamos, por la actividad que enfrenta al mundo, y en esa medida produce nuevo conocimiento. Entonces la teoría nunca es suficiente. Entonces, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Digamos, ahí está esa fuente también, ese centro democratizante que tiene Gramsci, tanto en su concepción de la organización política como en el sustrato antropológico que nutre su pensamiento. Y luego la otra de Gentile, sí, efectivamente, lo que sucede es que finalmente, bueno, Gentile es esa figura tan problemática, ¿no? Que sí está en el marco, ¿no?, de esa como constelación de autores, de los cuales de alguna manera sí abreva Gramsci. Pero Gentile yo creo que tiene mucho más que ver con el hecho más inmediato, más simple, de que es el traductor, ¿no? O sea, Gentile traduce la introducción del 59
Gentile, si no mal recuerdo, también traduce las tesis sobre Feuerbach del alemán al italiano, y entonces en esa medida Gramsci incluso le hace una crítica a las traducciones que hace, ¿no? Entonces, y dice aquí, puso este término donde no lo había, ¿no? Entonces, yo creo que sí es en ese discurso intelectual tan complejo de Gentile, finalmente lo llevaría al fascismo, pero yo creo que en ese marco ocupa un espacio sin lugar a dudas, pero también coincido en que es un espacio menor en comparación, por supuesto, de Croce, digamos, o incluso podríamos decir de Sorel o por supuesto de Labriola, ¿no? Entonces, a lo mejor yo coincido que hay una sobrevaloración del lugar que ocupa, aunque sí lo refiere y aunque sí llega a hablar de él, pero el peso intelectual que habría tenido en su obra evidentemente no es el que podemos atribuir incluso a Berzón, ¿no? O sea, entonces, en eso coincido plenamente. El riesgo, por supuesto, actual y desde hace muchas décadas es que nosotros sabemos, ¿no?, cuál fue el discurso intelectual de Gentile y qué peso le queremos dar a esa presencia, obviamente, ¿no? Sí, lo primero, muchas gracias por la conferencia. Solo quería preguntarte si ves algún punto en común entre el concepto de historia de Gramsci y Benjamin, porque la crítica que hace Benjamin al historicismo no la hace Gramsci. Durante la conferencia lo habías comentado, que Gramsci sí que está influenciado por el historicismo y en cambio Benjamin lo critica, y quería preguntarte solo esto, si ves algún punto en común o si crees que no, que es todo lo contrario. Muchas gracias. No, de nada. Yo creo que sí, tienes toda la razón, ¿no? Benjamin hace esta crítica al historicismo en la tesis sobre la historia. Yo creo que la diferencia fundamental, ¿no?, estaría en esta idea de la redención que hay en Benjamin, ¿no? Que es siempre tan compleja, tan abstracta, ¿no?, tan inasible, por otra parte, en qué medida podemos interpretar lo que está ahí pensando Gramsci por el asunto de la redención. Creo que en Benjamin lo que hay es un espíritu que tiene mucho más que ver con quizás hasta peso, ¿no?, específico que tiene en su idea de la historia, no solo el pensamiento y su matriz judaica, sino también el romanticismo, porque finalmente me parece que lo que hace Benjamin es en última instancia insistir, ¿no?, en que la posibilidad crítica de hacer una crítica a la historia progresiva, lineal, positivista, acumulativa, todo esto, es ser capaces de reconocer que hay que volcar la mirada al pasado y en esa medida, ¿no?, ser capaces de reconocer que el presente tiene una deuda con el pasado que hay que redimir, ¿no? Entonces, Benjamin a mí siempre me da la impresión de que está como el dios Jano, ¿no?, con esa mirada hacia atrás y esa mirada hacia adelante, y que es ahí donde está el juego temporal de Benjamin. Y en el caso de Gramsci, yo pensaría que este peso del pasado que sí existe en Benjamin no está. O sea, yo no veo en Gramsci, digamos, ningún registro o probablemente sí, pero muy, muy fácilmente distinguible, como de ese aliento melancólico romántico que sí está en Benjamin, ¿no? Y digo muy poco en Gramsci, pero solo si se piensa en qué sentido cree lo popular, en qué sentido piensa el pueblo, solo por ahí, ¿no? Pero yo creo que Gramsci más bien sí tiene este peso, ¿no?, muy fuerte de que el conocimiento de la construcción del orden histórico es el marco que permite entonces tener una comprensión específica, una interpretación específica del presente. Entonces, en esa medida sí hay un fuerte historicismo en Gramsci que se deja ver incluso en cómo construye los conceptos. O sea, Gramsci crea conceptos haciendo análisis histórico, ¿no? Así, revolución pasiva, bloque histórico, los crea mientras va entendiendo la historia de Italia. Entonces son conceptos que emanan de incluso una suerte de metodología historicista, si se quiere ver así. Entonces,
Yo pensaría que eso sería una gran o lo observaría de manera ahorita de bote pronto, ¿no? Pensando aquí en voz alta, como una diferencia. Pero por otra parte vería otro común denominador, ¿no? Un común denominador que no decanta ni conduce a las mismas conclusiones, pero un común denominador sí sería esa insistencia crítica, digamos, en aquello que para Gramsci sería la idea del progreso y en aquello que para Gramsci sería el equívoco que ve en el materialismo, en el materialismo histórico, es que es concebir la historia como el decurso de leyes generales y abstractas que en última instancia se cumplen más allá de la voluntad de los individuos, ¿no? Entonces, así como Gramsci cuestiona, lo que le cuestiona a esta idea del marxismo es creer que el decurso de las relaciones económicas es lo que explica el comportamiento de la clase obrera o incluso el comportamiento de los grupos dominantes o de la clase burguesa y de manera mecánica suponer que siempre se van a conducir del mismo modo. Interpretación que también ya digo, en pleno siglo XXI podemos ver qué limitaciones tiene, ¿no? Entonces ya podemos darnos cuenta que, pues sí, digamos, todos son burgueses, pero no todos participan de la misma manera en los procesos económico-políticos, geopolíticos, en fin, ¿no? Eso que a Gramsci tanto le interesaba. Entonces, esa crítica al mecanicismo en el materialismo histórico, esa crítica a la reducción toda de la interpretación a la economía, creo que sí es analogable a la crítica a la idea de progreso que está en Benjamin, ¿no? Pensando que Benjamin considera también que esto, a la idea del progreso le subyace una idea de la historia que siempre es lineal, que es unicausal, unidireccional y en esa medida también restrictiva, ¿no? Entonces, creo que ahí yo encontraría ese punto en común y ese otro de diferencia, pensando un poco aquí en voz alta. Yo también quería hacerte una cuestión, una pregunta. A mí me ha sorprendido mucho que la filosofía de la praxis de Gramsci esté tan emanada de empirismo, porque siempre hablamos del idealismo de Hegel y del idealismo alemán, y lo que has explicado es puro empirismo. Entonces, es para mí una contradicción muy, muy, muy importante y me gustaría que intentaras explicar un poco esta contradicción. Claro que sí, sí es cierto, ¿no? Porque en realidad ya en términos de la filosofía, de los debates de la filosofía como digamos tradicional, la discusión sobre el peso que tendría el conocimiento empírico, ¿no? El de la vida, el del mundo inmediato, la experiencia inmediata, ha sido revalorado hasta muy recientemente, ¿no? Entonces son muy pocas las escuelas en las que en la filosofía hasta la fecha se coloca y se dispone como algo digno de ser pensado el conocimiento inmediato, ¿no? Por el contrario, las grandes tradiciones de la filosofía moderna tienden precisamente a crear sistemas que lo que buscan es consolidar los procesos epistemológicos que garanticen el alejamiento de ese conocimiento inmediato, porque justo está plagado de contradicciones, justo está plagado de empirismo, y en esa medida, por lo tanto, también tiene un margen y un registro de error muy importante. Entonces, es muy reciente. Pero en el caso de Gramsci, a Gramsci también tiene una enorme influencia de Bergson. Esto es muy importante porque incluso antes del encarcelamiento, cuando recién comenzaban a publicar l'Ordine Nuovo, los acusaban, como en la época que te acusaran de bersoniano, era equivalente a que te estaban acusando de voluntarista, ¿no? Es decir, que justo estabas distante de las grandes herramientas de la ciencia marxista que te permitían explicar las grandes tendencias y había una predisposición interpretativa a poner en el centro la voluntad de los sujetos, ¿no? Entonces, en Gramsci yo creo que esto viene de varias fuentes, ¿no? Eso, le viene de Bergson,
le viene del historicismo, le viene también de Sorel, le viene, y en alguna medida también podríamos decir que del propio también Hegel, o sea, de la forma en la que también recibe a Hegel y la mediación de Croce, ¿no? Porque ciertamente, digamos, en el propio Hegel, el problema del conocimiento inmediato, del conocimiento ordinario, para Hegel siempre se presenta como en el decurso de la conciencia, pues es un momento de enajenación de la misma, ¿no? La conciencia que está volcada a la exterioridad está enajenada y está en el mundo de lo inmediato, y para Hegel es necesario superar esa condición de lo empírico, de lo inmediato, y solo en esa medida se está en condiciones de desarrollar la conciencia, ¿no? Pero también aquí está Marx, ¿no? Y también está Marx porque finalmente lo que dirá la respuesta o el parte de la crítica de Marx a esta idea hegeliana es, sí, pero el problema es que esa enajenación, ¿no? Esa separación, esa volcadura sobre la inmediatez, acontece de manera histórica, ¿no? Y por eso para Marx la enajenación es capitalista, no es condición de la conciencia toda, ¿no? Entonces, y para Marx, tanto como para Hegel, el problema de la objetivación del sujeto, que es siempre práctica, ¿no? Es recibida, me parece aquí, por Gramsci de esta manera, ¿no? Como ese peso que le da al ámbito del sentido común y del ordinario, ¿no? Entonces, pero sí hay sin duda un reconocimiento a esto. Insisto que siempre tratando como de verlo en su contradicción, ¿no? Entonces, ese ámbito de lo empírico, ese ámbito del conocimiento práctico, ese ámbito del conocimiento inmediato, es fundamental, es imprescindible, pero nunca es suficiente, ¿no? Y por ello es que el sentido común o esta filosofía espontánea no es la herramienta o no es de sí misma la herramienta desde la cual podamos concebir una teoría crítica de las relaciones sociales existentes, ¿no? Entonces, por eso esa dificultad y esa continua insistencia en su pensamiento de tratar de unir teoría con práctica, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la teoría? ¿Cómo ésta interviene? ¿De qué manera influye? Para tratar de mostrar esa permanente dualidad. Entonces, pero coincidiría con tu señalamiento sobre que hay un peso muy importante y un reconocimiento muy importante al orden de lo empírico y al orden de lo inmediato, que, insisto, en la propia filosofía pues se ha revalorado hasta muy recientemente, y eso por influencia de la sociología, de otras disciplinas del ámbito de la ciencia social, incluso hasta de las neurociencias, en donde en última instancia se ha vuelto a pensar, ¿no?, que es central empezar a considerar el ámbito del conocimiento inmediato y no esta decisión que nos hacía pensar solo en la epistemología pura o en la lógica o en fin, ¿no?, estos ámbitos tan generales del razonamiento y de las bases posibles para la construcción del conocimiento. Entonces, bueno, espero haber dado alguna respuesta que fuera coherente. Bueno, parece que no hay más palabras. Agradecerte, Diana, tu presencia aquí en este curso con nosotros y, bueno, esperamos volver a verte pronto, a ver si a poder ser más cerca, pero bueno, esperamos poder contar contigo porque ha sido ciertamente muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto encontrarlos, aunque sea con estos recursos virtuales que son una maravilla. Y entonces tener el gusto de volver a escucharles y de participar en este importante espacio que están construyendo. Decirles también que siempre están
son bienvenidos, aunque sea también virtualmente, a México y a las discusiones que acá estamos produciendo. Y bueno, pues ojalá haya oportunidad de encontrarnos en algún momento. Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Saludos.